Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Ahora, en estos momentos, el Instituto Nacional Electoral, el recién creado Instituto Nacional Electoral, está o debe o se prevé que confirme el registro para 3 nuevos partidos que a partir de ahora también podrán comenzar a recibir prerrogativas. Estos partidos, 3 de ellos, de los 51 que hicieron todo el proceso, nacen un poco con la imagen que ha acompañado las experiencias de los nuevos partidos en la última década de ser, digamos, partidos negocio y, en definitiva, con una mala imagen y cuestionada, aunque para muchos el que existan, el que hayan podido cumplir y en algunos casos con creces las condiciones para el registro, representa o significa que los actuales no están representando debidamente a todo el electorado y por eso se justifican. De todas maneras, la llegada de estos nuevos partidos, principalmente el del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, Morena, es una amenaza para la izquierda porque puede fragmentar el voto en esa parte del espectro político. Pero la pregunta con la que nacen sobre todo es, ¿se necesitan nuevos partidos? De esto vamos a discutir hoy en Opiniones Encontradas con una visión de especialista, pero también un actor, un político de un partido chico para conocer su punto de vista. Este es el debate que vamos a tener hoy. Acompáñame rápidamente a ver algunos posicionamientos en este debate y regresamos aquí a este foro para discutir sobre este tema. La mesa del Consejo General del recién creado Instituto Nacional de Elecciones tendrá que poner nuevos asientos para los 3 partidos que hoy podrían recibir su registro y obtener prerrogativas, aunque estará condicionado a lograr un mínimo del 3% de la votación en los comicios del 2015. Después de un larguísimo y costoso proceso para cumplir con las asambleas y afiliados que pide la ley, los nuevos partidos que se perfilan son el Movimiento Regeneración Nacional Morena, del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, Encuentro Social vinculado a los evangélicos y el Partido Humanista, pero su entrada al sistema de partidos coincide también con el acuerdo de los partidos mayoritarios en el Senado de mantener endurecidas las reglas para la formación de coaliciones del artículo 87 de la Ley General de Partidos, lo que afecta a sus posibilidades de lograr el registro. ¿Es mucho o poco el 3%? En la hipótesis de que en 2015 votaran 50 millones como lo hicieron en la pasada elección presidencial, los partidos necesitarían alrededor de 1.5 millones de sufragios para conservar el registro. Por ejemplo, Nueva Alianza lo habría perdido pese al 1 millón de votos que consiguió su ex candidato presidencial Gabriel Cuadri. Además, ahora los votos no se podrán transferir entre los partidos que vayan en coalición, lo que podría implicar una merma de al menos el 30% de los votos. Los nuevos partidos tienen un panorama difícil porque no gozan de buena imagen en la ciudadanía, que los ven como un negocio de algunos políticos. ¿Cómo se modificará el mapa político con las nuevas fuerzas? ¿Cuántos podrán sobrevivir? Posiciones. Número 1. El presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba, adelantó que se prevé aprobar el registro de 3 nuevos partidos políticos. Número 2. El PRD en el Senado denunció un acuerdo entre el gobierno, el PRI y el PAN para congelar las modificaciones al artículo 87 de la Ley de Partidos para las coaliciones que aprobó la Cámara de Diputados en el periodo extraordinario de junio. Número 3. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, afirmó que su partido sostiene que los mexicanos no merecen tener partidos políticos que le cuestan a los mexicanos y que solo representan a una familia, a un pequeño grupo o a un sindicato y que no tienen ni la representación ni los votos de los mexicanos. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a entrarle a este tema que hoy está acaparando la atención de la opinión pública porque están reunidos ahí en el Instituto Nacional Electoral los partidos y el pleno de los que van a recibir el nuevo registro. Morena es quizá el más destacado o el más conocido porque lo dirige Andrés Manuel López Obrador, pero hay dudas sobre si realmente se necesitan nuevos partidos, si la representación tiene que ampliarse, cómo llegaron. Y para responder a todas estas cuestiones vamos a arrancar el programa con Víctor Alarcón, que él es el presidente de la Sociedad de
Mexicana de Estudios Electorales. Víctor, como siempre, un gusto tenerte acá. Gracias, Pepe. A lo largo del programa se va a incorporar con nosotros la diputada del PT, Lilia Aguilar. Debe haber encontrado un poco de tráfico con la lluvia, pero espero que no tarde mucho. Pero vamos a entrarle a la discusión porque yo creo que es relevante un poco en un contexto amplio de lo que está pasando alrededor del sistema de partidos. Porque, Víctor, por un lado tenemos hoy, se van a entregar 3 nuevos registros a Morena, a Frente Humanista, Encuentro Social y Frente Humanista. Luego podríamos entrar a cada uno de ellos, pero prefiero empezar con la visión global, y es al mismo tiempo que se endurecen, digamos, las restricciones para mantener el registro. Hay que decirle a la audiencia que los registros que hoy se van a entregar son registros condicionados, que los partidos tendrán que validar en las elecciones de 2015 si consiguen al menos el 3% de la votación, y es un asunto que no deja de ser... Y sin potencial de coalición. Y sin potencial de coalición. Sin derecho a coalición por ser la primera elección. Exacto, pero si te parece vamos a empezar con la primera pregunta, que es yo creo que la que se están haciendo muchísimos ciudadanos en este momento, que es, bueno, ¿y realmente se necesitan nuevos partidos? Bueno, en términos abstractos, sí, siempre se necesitarán nuevos partidos y siempre se tendrán la posibilidad de buscar ampliar cada vez más los espacios democráticos. Es decir, creo que esta reforma electoral 2014 tiene el beneficio finalmente de poder sistematizar, por ejemplo, las candidaturas independientes, que ya entonces abren, aunque sea también muy forzadamente. Pero así, porque el monto de los requisitos que hay para presentar una candidatura igual de complejos y son casi como crear un partido político. Así es, pero digamos esa diversificación se complementa también con lo que esta reforma se ha hecho también, por ejemplo, y yo creo que ahí también se tendrá que trabajar mucho, es por ejemplo explorar qué pasa con los partidos políticos locales o los partidos políticos estatales, y esta, digamos, diversificación en teoría es algo benéfico formalmente siempre será benéfico para una democracia. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, ¿son estos en particular, estos partidos son realmente captadores de espacios de la vida pública o de grupos sociales que realmente se estén reflejando como verdaderos actores demandantes y que puedan presentar programas, alternativas, rostros diversos a lo que ya tenemos en la actual oferta? Yo ahí sí tengo mis dudas. Y que habría que agregar, y que además estarían representando a un sector de la sociedad que no está siendo representado por los partidos actuales. Y en este caso, por ejemplo, yo tendría mi duda muy particularmente con el partido Encuentro Social, no por lo que representa en sí mismo, sino por las laxitudes, que ahí sí es una parte que yo veo con mucha crítica a esta reforma electoral, respecto a relajar la relación Estado-Iglesias. Es decir, el despenalizar que los ministros de culto puedan hacer propaganda en las iglesias, es decir, que puedan llamar a votar, que ya no sea un acto penado tanto en el Código y como en la Ley de Derechos Electorales. Me parece que ese sí es un punto que, independientemente de que se está confundiendo como un beneficio también de la reciente reforma en materia de laicidad en la Constitución, se está confundiendo libertad de cultos con participación política. Ahí valdría la pena que explicaras un poquito más por qué te preocupa en particular en este partido. Porque precisamente el propio INE ha reconocido que detectaron ministros de culto como parte integrante de este partido político, aunque sea una cantidad mínima y aunque ellos aduzcan en su dictamen que no es un aspecto representativo. Bueno, pues el hecho de empezar a permitir el goteo después puede permitir abrir la llave. Bueno, además es un partido que se vincula con los evangélicos. Y digamos, es muy respetable la religión evangélica, como puede ser una religión musulmana, puede ser la religión judía o cualquier religión, pero en un contexto como el mexicano, que históricamente nos hemos declarado un Estado laico, que realmente tiene que ofrecer una abierta separación entre iglesia y estados, entonces en ese sentido es donde realmente... Ahí sientes que se estaría violando, porque a ver, una cosa es llamar al voto desde el púlpito y otro es participar directamente en un partido político. Y que en este caso, en un momento dado, también esto ha generado inducción de financiamiento ilegal.
Entonces, en ese sentido, las iglesias pueden también entrar lastimosamente por la puerta trasera en un proceso donde, así como nos hemos quejado fuertemente del financiamiento público, nos hemos quejado del desvío del financiamiento público, de la intervención quizá incluso de los medios de comunicación o de los grandes consorcios televisivos en el financiamiento de las elecciones, y que además ha sido también un lento avance, pero progresivo y consistente para acotar también esos espacios, que ahora empecemos a hacer laxos en otro ámbito. Entonces creo que eso es lo que me parece que podríamos empezar a desbalancear algo, pues, suponiendo que ahora, y eso ya no representa un peligro. Y está el caso también del Frente Humanista, ¿no? Exactamente. Que ahí traemos señalamientos de gentes que han sido inhabilitadas para ejercer el servicio público. Exactamente, y además también con antecedentes de que mucho de este partido político, pues desde luego ahí sí no tenemos ni la más remota idea, con mucha mayor precisión, de cuál realmente es su ideología, dónde realmente puede ser un ofrecimiento de algo consistente al electorado. Sabemos, digamos, los vínculos históricos del dirigente Ignacio Iris con otras prácticas. Ignacio Iris participó, ¿no?, en Alternativa, grupos corporativos, saboteándolo, boteo. Digamos, antes se presentaba como miembro del Partido Campesino, hoy se presenta como un partido, digamos, difuso. Entonces, realmente creo que ahí tenemos también una serie de cosas, desde luego. O sea, ese cumpliría, digamos, el supuesto de partidos negocio. Gente que vive de la política. Para mí, digamos, esto sería, digamos, un elemento que yo creo que en este caso, pues el dictamen del INE debería tomar con mayor rigor la trayectoria de los dirigentes, es decir, situar que son actores que frecuentemente han estado involucrados en la construcción. Otra cosa que van a decir, bueno, tengo un derecho a hacerlo, indudablemente también lo tienen, pero el gran problema es la forma en que se va construyendo esa estructura, esa red, que ya no da visos de que se está construyendo de buena forma o que realmente se está manejando espontáneamente la incorporación del ciudadano. Desde luego, los tres partidos políticos han sido acusados de acarreos, de otorgar despensas, de las viejas formas, para y donde incluso los propios dictámenes del INE han reconocido que en los partidos aquí referidos, en por lo menos dos de ellos, el Frente Humanista y Encuentro Social, se ha manejado la idea de que abiertamente los mismos asistentes, está documentado en las actas notariadas, de que hay personas que incluso decían que iban a cambio de una dádiva, y preguntaban por la dádiva una vez terminado el mitin. Pues sí llama la atención, porque lo que hemos visto, lo que yo he estado viendo a lo largo del día son algunos tweets de algunos consejeros destacando que estos tres partidos incluso rebasaron con creces el cumplimiento de los requisitos en términos de asamblea y de afiliación, pero como tú dices, de la trayectoria de sus liderazgos o de los que integran sus dirigencias se dice muy poco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.